¿Cómo les va? Mi nombre es Gerardo Zanotti y el tema que nos trae hoy es la osteotomía periacetabular paso a paso. Es hablar un poco de la técnica quirúrgica de la osteotomía periacetabular, la descripta por Gans allá por 1983, 85, primeros resultados. Bueno, como ustedes saben, ya Hipócrates hablaba de corregir las deformidades del esqueleto humano y una de esas deformidades es la displasia de cadera. La displasia de cadera es la causa de artrosis en adultos jóvenes, es la principal causa. Deformidad articular con transmisión de cargas anómalas. Hay un aumento de las cargas que exceden la tolerancia de las estructuras interarticulares, como podemos ver en el labrum, que se va a hipertrofiar y va a terminar desinsertándose, y eso es lo que le genera dolor al paciente con displasia. Pero básicamente lo que tiene un paciente con una displasia de cadera es una inestabilidad anterolateral sobre la carga crónica de la cabeza femoral en el borde acetabular, es decir, si la cabeza del fémur tiene que estar cubierta por estos 4 dedos, en la cadera, en la displasia de cadera está por 2, y en la parte del borde acetabular donde se inserta el labrum es donde más se recarga. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, hay mayor, lo que hacemos nosotros en la osteotomía periacetabular es generar mayor cobertura para generar mayor área de transmisión de cargas, ¿sí? Esto le permite tener una mejor distribución de cargas, física pura. Mientras mayor es la superficie, mayor distribución de cargas y mejor distribución de cargas hay en esa superficie. Recuerden lo que les dije con respecto a el labrum. Cuando nosotros vemos un quiste paralabral, recuerden que es patognomónico de displasia de cadera. No es una charla de diagnóstico, pero recuerden que si está el labrum roto, hipertrófico, con un quiste paralabral, seguramente es una displasia de cadera. Van a tener otra charla de displasia de cadera, pero es fundamental hacer todas estas mediciones de ángulos, cobertura anterior y cobertura posterior del acetábulo, para saber una cosa que es fundamental cuando nosotros estemos en plena cirugía, que es qué es lo que necesito corregir. La osteotomía periacetabular no solamente le da cobertura lateral a la cabeza del fémur, sino también anterior y posterior, ¿sí? Generalmente recuerden que las displasias de cadera, 1 de cada 6 tienen retroversión, el resto, esas 5, van a tener falta de cobertura anterior. Yo vi en un congreso un profesional, colega, que dijo que las caderas son como las caras. Yo acá les muestro un montón de fotos y usted me dice, son fotos de caras. Sí, pero todas son distintas. Lo mismo pasa con las caderas. Yo les muestro una radiografía de cadera y ustedes me dicen, es una cadera, pero todas las caderas son distintas. Por eso es fundamental hacer las correctas mediciones para saber qué necesito corregir. Osteotomías hay descriptas un montón. Tenemos la de Salter, Pemberton, osteotomías triple, la osteotomía circular, que es de Japón, en fin, hay un montón. Pero en 1983, como les dije, Gans describió una osteotomía periacetabular, que él le dijo la osteotomía bernesa, todos la conocemos como la osteotomía de Gans, que lo que hace es aumentar el área de cobertura, donde permite reorientar el acetábulo en todos los planos, incluso medializar el centro de la cabeza, como vamos a ver ahora, es decir, no solo nos da cobertura lateral, sino también cobertura antero-posterior. Es una osteosíntesis mínima. ¿Por qué? Porque la osteotomía en su forma descripta tiene estabilidad intrínseca, y obviamente si yo corrijo todos los planos puedo tener una adecuada transmisión de cargas. Con respecto a medializar el centro de rotación, en un primer momento Gans describió lo que tendría que pasar como normal o ideal, era lo del medio, es decir, el fragmento tenía que correr o rodar alrededor del centro de rotación, pero que si pasaba que el centro de rotación estaba por debajo, estaba mal, y si estaba por arriba, también estaba mal. Pero después se dio cuenta, porque en la medida que fue pasando la osteotomía, no solo para las displasia de cadera, sino para parálisis cerebrales, secuela de enfermedad de Perthes, era necesario que el fragmento rotara por arriba o por debajo, porque, por ejemplo, si lo hacemos por debajo, aumento el offset, porque el fragmento lo que hace es empujar la cabeza hacia afuera y aumentar el offset. Y si lo hacía por arriba, disminuyo el offset según las necesidades en contexto a la deformidad que tengo. Como les dije, ¿qué necesito corregir?
Pero básicamente la osteotomía de Berna fue descrita por Ganz, como le dije en la época del 60, y fue un procedimiento más común, es hoy en día el gold estándar, a mi entender, para reventar el acetábulo en adolescentes y adultos en la actualidad. Ustedes fíjense, ahí tienen un ejemplo de lo que es la osteotomía periacetabular. Obviamente que nosotros hay un montón de programas que nos permiten programar la osteotomía, ver las correcciones y hacer impresiones 3D. Y es fundamental tenerlos para saber cómo tenemos que corregirlo. Fíjense acá, en ciertos casos, donde las deformidades son muy grandes, estos sistemas, y si hacemos la impresión 3D, nos permiten ver y ubicarnos dentro de la cirugía, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que les dije, qué necesito corregir. El abordaje descrito por Ganz fue el Smith-Petersen. El Smith-Petersen es un abordaje que nos permitía hacer un abordaje tipo media luna, mirando hacia lateral la concavidad. Es un abordaje muy amplio, que lo que permite es ingresar a través del tensor de la fascia lata y el sartorio, y de esa forma poder ingresar hacia la parte, por la tabla, hacia lo que es la pelvis. Es fundamental hacer Ganz describía una osteotomía de la espina ilíaca anterior-superior. ¿Por qué? Porque la principal complicación de este abordaje es la neuropraxia del fémur cutáneo, que pasa muy cerca de la espina. Entonces, si yo le hago una osteotomía, yo hoy en día hago un slice muy finito de hueso, porque la osteotomía hay que fijarla y muchos pacientes terminan o pisan o se caen y terminan arrancándola, entonces por eso decidí hacer esto. Entonces uno hace la osteotomía y lleva todo el plano hacia medial y eso protege el fémur cutáneo. Una vez que nosotros liberamos e ingresamos a través del tensor de la fascia lata y el sartorio, vamos a tener el recto, nos vamos hacia medial del recto y ahí entramos a toda la pelvis, pudiendo llegar hasta la eminencia iliopectínea y poder trabajar sin ninguna complicación. Hoy en día nosotros lo que hicimos pasar a este abordaje, que no es el ilio inguinal, que también está descrito, sino yo ahora les voy a mostrar cuál es el abordaje que uso, que es el abordaje bikini, que es un abordaje que en piel, ahora se los voy a mostrar, sigue la bikini, por eso se llama bikini. Recuerden que el 92% son mujeres y la cicatriz importa, pero por debajo sí trabajamos como si fuera el Smith-Petersen, como les dije, entrando a través del sartorio y buscando el recto y medializándonos el recto. Este es el abordaje que es el descrito por Lara, ¿sí? Fíjense que este abordaje es mucho más chico, pero nos permite entrar y trabajar de la misma forma que lo hace en el abordaje Smith-Petersen. Y es fundamental, acá les doy algunos ejemplos, recuerden que son mujeres, se llama bikini porque la bikini lo tapa, fíjense, acá tienen ejemplos, ¿sí? O acá tienen otros ejemplos, y para que vean cuál es la diferencia, acá tienen un ejemplo donde una paciente que le hice un niño inguinal del lado izquierdo, pero previamente le había hecho un abordaje de Smith-Petersen del otro lado. Fíjense la diferencia de las cicatrices, la verdad es que es bastante importante. Es fundamental, y les hablo dos palabras sobre esto, que es la curva de aprendizaje de las osteotomías periacetabulares. Lleva un tiempo, la verdad es que con este abordaje a mí me fue bien. Había hecho comparando 50 abordajes Smith-Petersen contra el bikini, y en el bikini hubo 0% de complicaciones y 0% de transfusiones, con lo cual vimos que es seguro realizar este abordaje. ¿Cómo empieza la técnica quirúrgica? El paciente se pone en una mesa radiolúcida, ya sea de madera o una mesa radiolúcida que venga de fábrica, ¿sí? Lo primero que hacemos es, sin el paciente sin pintarlo todavía, sin prepararlo, vemos con el intensificador de imágenes que la radiografía, que la pelvis se encuentre bien, sin ninguna rotación. Veo que los agujeros obturadores se vean iguales, que la distancia entre el coxis y el pubis sea de entre 3 a 1 centímetros, y si yo puedo replicar en la mesa quirúrgica lo que veo en la radiografía preoperatoria, tanto acostada como de pie, es lo mejor que me puede pasar. Luego lo que hago es ver la cadera, poder identificar la pared anterior, la pared posterior, luego hacer una proyección alar para poder ver la correcta
correctamente la columna posterior. Como ustedes ven, la columna posterior sobre la derecha, y después ven la articulación. El corte tiene que pasar entre medios de esos dos. Y una cosa que es fundamental, ustedes saben que la principal falla de la osteotomía periacetabular es la sobrecobertura. Entonces es fundamental medir el rango de movilidad. Obviamente uso osteótomos especialmente diseñados para esto. Una vez que hice el abordaje de bikini, logré llegar a la pelvis. Voy a realizar el primer corte. El primer corte se hace por debajo hasta 1,5 centímetros, es el corte del isquion, que va a estar hasta 1,5 centímetros por debajo de la imagen en lágrima. Yo trato de no irme tan lejos, sino trato de venir más cerca de la imagen en lágrima. Se dice que es ciego porque no lo vemos por visión directa, pero sí lo vemos por imágenes como ustedes ven acá. Se usa un escúpulo especial curvo, o pueden usar un escúpulo axilar, que es el que ven arriba, que tiene un ángulo de 30 grados. Yo prefiero usar el curvo, que todo el mundo lo conoce como el escúpulo de Ganz, porque fue descrito y diseñado para esta osteotomía en sí. Es un corte incompleto, ¿sí?, que va a ir por el isquion y va a ir entre la articulación y el isquion, apuntando a la columna posterior y frenando antes. Es fundamental no comprometer la columna posterior. De hecho, una de las complicaciones de este corte es cuando se compromete la columna posterior, que como sabemos no es la indicación. Tiene entre 10 a 15 milímetros de profundidad y se hace con la rodilla y la cadera en flexión, ¿sí?, para evitar el compromiso del nervio ciático. Cerca del isquion pasa el nervio ciático. Cuando uno flexiona la cadera, el nervio ciático desciende y se aleja de la articulación. Entonces es más seguro hacerlo en esa posición. Una vez que realizamos este corte, tanto a nivel, como ven a la izquierda, en la imagen de la izquierda, se hace a medial, en el medio del isquion y a lateral del isquion, todo siguiendo el mismo corte, con las mismas características. Una vez que terminamos con esto, nos vamos a ir al corte del pubis. El corte del pubis es un corte que se hace a 1 o 1 centímetro o 1,5 centímetros de la eminencia iliopectínea. La eminencia iliopectínea, como su nombre lo dice, es la impronta que deja el iliosoas cuando pasa, ¿sí?, hacia arriba. Uno lo que hace es cortarlo ahí. Se hace con un escoplo plano de entre 12 a 13 milímetros. Es un corte completo y se hace con palancas, como ustedes ven en la imagen de la izquierda. Se hace con palancas que van a ir por debajo del pubis para proteger el nervio obturador. También se controla por imágenes la posición, y ahí es lo que, una vez realizado el corte, fíjense cómo se ve perfecto. Después vamos a hacer el tercer y cuarto corte, que si bien en la técnica quirúrgica está descrito primero el tercero y luego el cuarto, en realidad uno lo que hace es ir y venir entre esos dos cortes. ¿Por qué? Porque primero uno lo que hace es ir a buscar el punto de unión entre el tercer y cuarto corte. Es decir, el corte de la ilíaca y el corte que corre paralelo a la columna posterior y va entre la articulación y la columna posterior. Ese punto de unión en la técnica quirúrgica está descrito a 120 grados. Después Ganz vio que mientras más chico era ese ángulo, o sea, cerca de los 90 grados, menos posibilidades tenías de ir a la articulación, ¿sí? Ustedes ven la foto de la técnica arriba, dice 120 grados, pero después él lo hizo. También es importante que el tercer corte, que es del ala ilíaca y se hace con sierra, tiene que ser lo suficientemente alejado, entre por lo menos 4,5 centímetros, 5 centímetros de la articulación, para evitar la necrosis del acetábulo. ¿Por qué? Porque la circulación en la cara posterior de la pelvis del acetábulo va a esa altura. Entonces, si uno se acerca a la articulación, más posibilidades tiene de hacer la necrosis. Como les dije, el tercer corte, el del ala ilíaca, es con sierra. El cuarto corte se hace con un escoplo laminar fino, recto, de más o menos 10 milímetros, que si ustedes es el que ven que va bajando hacia acá, y se controla por IDI. ¿Sí? Acá ven una foto, ven el tercer corte arriba, como se hizo con la sierra, y uno empieza a bajar y va a buscar el primer corte, que es el que ven abajo, ¿sí? Y ustedes van bajando, esto se controla por IDI. Fíjense cómo uno va pasando entre medio de la articulación
y la columna posterior, y va a buscar el primer corte que ustedes lo ven acá abajo, ¿sí? Se puede ver el tercer corte. Ahí está el primer corte y cómo lo va a buscar el cuarto corte. Una vez que llegamos, se termina de completar este cuarto corte con un escoplo axilar y se libera el fragmento. Ahí tienen la articulación, ahí tienen la columna posterior. Acá es como terminamos con el escoplo axilar de liberar ese cuarto corte para ir desde medial hacia lateral y completar el corte completo, el cuarto corte, y vamos a tener esto. Ahí lo que hacemos nosotros es poner un shunt en la espina ilíaca anteroinferior que nos permite movilizar el fragmento. Ahí lo que hacemos es reubicar el fragmento tratando de darle cobertura lateral y cobertura anterior, o sea, una buena cobertura anteroposterior. Entonces lo que hacemos es darle flexión, rotación interna del fragmento. Después controlamos por IDI. Nosotros ahí vemos que la verdad este fragmento no quedó bien, entonces volvemos a colocarlo y ahora sí tenemos una correcta cobertura anterior. Fíjense cómo se ve la columna anterior, perdón, la pared anterior y la pared posterior, ¿sí? Y una vez que lo hacemos, fijamos con tornillos los que necesitemos. En general yo fijo todos desde arriba para abajo, según la técnica de Ganz. Por donde está el shunt, se saca el shunt y se pone otro fragmento que va de abajo para, otro tornillo que va de abajo para arriba. Yo trato de hacerlos de arriba para abajo por aquellos si necesitamos hacer una resonancia magnética. Volvemos a chequear la movilidad intraoperatoria, que no tenga un síndrome de fricción ahora, ¿sí? Y recordamos la rotación, como les dije, primero le damos rotación, después cobertura superior y después medialización del fragmento. Ahí se pueden ver los tornillos, otro ejemplo. Fíjense cómo se ve una correcta cobertura lateral, una buena cobertura anterior, una buena cobertura posterior. Ponemos mechas, ¿sí? Los tornillos, como vamos fijándolos, estos tornillos parecen que están paralelos, pero en el frente están paralelos, pero están en el perfil o alar, son divergentes, y podemos utilizar ese tornillo que se puso chiquito adelante, que va desde el fragmento hacia la columna posterior. De nuevo, es importante y es fundamental comparar la la movilidad de las caderas. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un paciente con una retroversión acetabular en su cadera, es bilateral, pero consulta por la cadera derecha. Fíjense cómo se ve la imagen en orejas de elefante en el ala acetabular, la sobrecobertura anterior, la más pobre cobertura posterior. El agujero obturador se ve como si fuera una incidencia alar y la espina ciática se ve como aparece dentro del acetábulo. Del canal de la pelvis cuando tiene que desaparecer en general. Fíjense cómo se hace una osteotomía periacetabular para anteverter el acetábulo. Fíjense, antevertir el acetábulo. Fíjense cómo nosotros tenemos acá una correcta cobertura anterior, una correcta cobertura posterior y la movilización del fragmento. Otro paciente con muy poca cobertura anterior. Fíjense las displasias de cadera no todas tienen falta de cobertura lateral, a veces simplemente es un poco volumen o falta de cobertura en la pared anterior o mucha cobertura posterior, como este paciente que tiene mucha cobertura posterior y poca cobertura anterior. La regla de los tercios, fíjense como es típica localización displásica del acetábulo y mucha cobertura posterior. Ahora le hicimos una osteotomía periacetabular, dándole mayor cobertura anterior, menos cobertura posterior. La regla de los tercios, ahora tenemos la ubicación de la pared anterior donde corresponde lo normal, así como la posterior. Algunos otros ejemplos, paciente de 26 grados, fíjense cómo tiene falta de cobertura anterior típica con una exposición de la cabeza del fémur. Ahora los resultados posoperatorios. Es fundamental entender esto, que es que nosotros utilizamos control radiográfico intraoperatorio. El intensificador de imágenes no es lo mismo que la radiografía. La radiografía, el rayo va de arriba para abajo y el identificador va de abajo para arriba. Por eso tenemos que saber que hay ciertas proyecciones que hay que tener cuidado, que la proyección anteroposterior en fluoroscopía para la pared anterior hay que tener cuidado, hay que darle un poco más de cobertura de lo que realmente necesitamos, ¿sí? Así como hay otros estudios que hablan de que la medición del ángulo centro-borde, como el índice acetabular,
por IDI son buenos y no hay que tener mucho problema, pero sí hay que tener cuidado con la posición de la pared anterior y la pared posterior, como dice en estos estudios. Entonces, como conclusión, la osteotomía periacetabular es una cirugía demandante y de resultados a largo plazo depende de la corrección lograda. Una correcta evaluación de la cadera nos permite obtener una visión 3D y saber qué es lo que hay que corregir, realizar un protocolo quirúrgico y seguirlo minuciosamente con la posición del paciente en la mesa quirúrgica, el control del tilt de la pelvis, el abordaje más cómodo, el control por fluoroscopía, liberación del fragmento y evaluar el rango de movilidad. Y la fluoroscopía demostró ser un método intraoperatorio que permite realizar un buen control de los cortes, pero debemos conocer las alteraciones que se presentan. Muchas gracias.